Sí. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Gracias por ser pacientes, por su tiempo, y siendo que estamos empezando un poquito más tarde. Pero gracias nuevamente por no irse, ¿verdad? A quienes por 1 o 2 minutos que uno llegue tarde no nos la perdonan, ¿verdad? Son muy puntuales y les agradezco por quedarse un ratito más y esperarme. Vamos a la lección número 2. Lección número 2. Y quiero preguntarles cómo van en su lectura bíblica, hermanos. ¿Cómo van? ¿Sienten que han mejorado? ¿Cómo van? Yo les quiero animar a que mejoren en su lectura bíblica. ¿Quién siente que ha mejorado en su lectura? Levante su mano para más o menos saber un poquito su corazón. ¿Quién siente que ha mejorado? No estoy diciendo que la hayan leído los 7 días, pero que digan, sí me esforcé, sí, no la leí todos los días, pero sí he empezado a leerla. Amén, amén. Okay. Hagan eso. Yo les decía, desde un inicio, quiero que sepan que ustedes necesitan 3 hábitos en su vida inquebrantables para poder crecer en el camino del Señor. Uno es leer su Biblia diario, uno es orar diariamente y número 3, asistir a la iglesia regularmente. ¿Okay? Yo sé que luego hay emergencias, pero en la medida que hacemos eso vamos a crecer espiritualmente. ¿Okay? Y espero que al menos en su corazón ustedes lo vayan cachando y si lo practican van a crecer. Si no lo practican se van a estancar, ¿sí ven? Entonces mi corazón es que en este grupo de discipulado podamos de verdad ayudarles a crecer. Ese es mi corazón. Nada más los voy a tener 4 meses. Mi corazón es pastorearles toda la vida, pero mientras ustedes hagan estas 3 cosas, aunque yo no esté ahí en todo momento ahí tras de ustedes, van a crecer en su caminar con Dios y yo lo voy a ver. Si no lo hacen, su vida espiritual se va a deteriorar y van a batallar mucho, y pues ni yo ni el Señor queremos eso para ustedes, ¿verdad? Nuestro corazón es que en estos 4 meses hagan esos cambios, ¿verdad? En su vida. No, este discipulado no es para darles el material. Acuérdense que si fuera tan importante el material nada más, pues se los doy ya lleno, ¿verdad? Y ahí léanlos y todo. Pero no, lo más importante es que ustedes puedan tomar decisiones en su vida personal de crecer y de cambiar para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Ven? Entonces vamos a empezar con una oración. Y bueno, antes de orar, vamos a checar si alguien ya de ustedes se sabe el versículo de memoria. ¿Alguien ya se lo sabe? Primera de Juan 1:9, a ver. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahí está. Felicidades, hermano. ¿Alguien más que ya lo conozca? ¿Mía? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Uno más, a ver si Tlali. Hazel, perdón. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. Primera de Juan 1:9. Excelente. Hasta ahorita hemos visto la lección de la salvación, de la seguridad de salvación. ¿Quién da la salvación? Cristo. Recibir a Cristo. ¿Quién da la seguridad de nuestra salvación? Su palabra, la promesa de que Él guardará nuestra salvación con su poder. ¿Se acuerdan? Entonces la salvación no se pierde. Cuando una persona que recibió a Cristo llega a fallarle a Dios, no pierde su salvación, pierde su comunión. Y lo que vamos a ver en la lección 2, ya vimos un poco de la clase, y básicamente vamos a ver que habla de la comunión con Dios. Yo les decía, bueno, no pierdes tu salvación, pierdes tu comunión, pero también hay que cuidar nuestra comunión con Dios, ¿no? Esa sí la tienes que cuidar, la salvación, ¿no?
pero la comunión la tienes que cuidar. ¿Qué pasa si una persona no cuida su comunión con Dios? Su vida espiritual se estanca, te vas a sentir lejos de Dios, te va a jalar el mundo y vas a terminar cosechando malas cosas. El que siembra para su carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará buenas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que yo les animo y les felicito porque empezaron este curso, ¿verdad? El curso no es nada más para tomarlo, es para crecer. Entonces, cuiden su comunión con el Señor. Les quiero animar a hacer esto. Yo también necesito cuidar mi comunión con el Señor y constantemente ponernos a cuentas con nuestro Dios, ¿ven? Y constantemente regresar a Él. Y constantemente leer mi Biblia, orar y asistir a la iglesia regularmente. Si ustedes hacen eso fielmente, hasta que Cristo regrese, hasta el final de sus días van a poder seguir creciendo en el Señor. Ahora vimos qué es la salvación. La salvación, repasábamos, se gana gratuitamente, se recibe gratuitamente, pues, es eterna y se hace en un momento, ¿verdad? Cuando recibes a Cristo, recibes la salvación, es un solo momento. Varios de ustedes me entregaron ya su testimonio. ¿Qué muestra el testimonio? Un momento en su vida donde decidieron recibir a Cristo como su Salvador. Ese es un encuentro personal con Cristo. Y también no se pierde la salvación porque depende de la fidelidad de Dios y no de la nuestra. Y luego dijimos que hay diferencias con la comunión. En eso estamos, ¿verdad? ¿Cómo se establece? Se establece gratuitamente la comunión, así como la salvación, pero es diferente a la salvación. Por ejemplo, ahí hay una diferencia, ¿ok? Que la salvación es en un solo momento para siempre. Pero la comunión no es en solo momento, es continua, ¿no es así? Diaria. ¿La salvación se pierde? No. La comunión se pierde, ¿sí? Cuando nos descuidamos y fallamos a Dios. Entonces la salvación es eterna, pero la comunión no es eterna. Hay que cuidar nuestra comunión con nuestro Dios. Y decíamos del ejemplo de un niño, ¿verdad? Cuando un niño falla a sus papás, eso no quita que sean nuestros hijos, ¿verdad? O que seamos nosotros los hijos de nuestros papás. La comunión se afecta, pero la relación sigue siendo padre e hijo, ¿ve? Ahora vamos a la letra E. ¿Sigue la letra E? ¿Sí estoy bien? La letra D ya la vimos. ¿Sí, no? La comunión, la letra D dice, la comunión con Dios se basa en una relación continua con Cristo a través de la guía de su Espíritu Santo. Por eso yo les decía, conserva tu comunión. ¿Cómo? Continuamente leyendo tu Biblia, continuamente orando, continuamente asistiendo a la iglesia. ¿Por qué la iglesia nos ayuda, hermanos? La iglesia nos ayuda porque escuchamos su palabra, porque nos desafía, nos apunta a cambiar cosas y también porque nos animamos los unos a los otros, ¿ven? Nos exhortamos, nos ayudamos, ¿no? Ok, letra E. Vamos a orar y comenzamos con la letra E. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Bendice a los hermanos que están aquí. Bendice su esfuerzo. Bendice, Señor, a los hermanos que no pudieron venir. Te ruego que les bendigas en su estudio, de que puedan recuperarse y ver esta grabación, para que puedan seguir aprendiendo cómo ser discípulos fieles, establecidos en la fe. Bendice mucho sus vidas, ayúdanos a crecer en Cristo y bendice esta continuación de la lección 2. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Letra E. ¿Qué es la comunión? Fíjense, puede llegar a ser una relación estable mediante la experiencia espiritual de la llenura del Espíritu Santo. De la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y el andar en el Espíritu, el cual produce en nosotros las virtudes cristianas. Gálatas 5:16, 22 al 24.
Colosenses 2, 6 y 7 y 1 de Juan 1, 6 y 7. Entonces, aquí habla de que la comunión, Pero arriba me faltaba uno. la letra D. La letra D dice, la comunión se basa en una relación continua. Relación continua. ¿Okay? Esa es la frase que falta, ¿no? ¿Sí? Letra D es la que falta, Leslie. ¿Es la que faltaba? Relación continua. Letra E, las palabras que faltan es llenura del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar de un asunto que no quiero que se confundan. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entra el Espíritu Santo a sus vidas. Es el que nos hace sentir incómodos cuando fallamos a Dios. Cuando pecas, el Espíritu Santo te hace sentir como cochinilla, ¿verdad? Para animarte a ponerte a cuentas con el Señor. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo muy especial. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es que dejes controlar a Dios en tu vida. Que dejes que Dios dirija tu vida y hacer las cosas a su manera y no a tu manera. Entonces, cuando tú tienes buena comunión con Dios es porque siempre haces lo que Dios quiere que hagas. El Señor Jesucristo dijo, siempre hago la voluntad del que me envió. Y cuando tú y yo vivimos en nuestra vida diaria, haciendo las cosas como a Dios le agrada, tú vas a tener una buena vida llena del Espíritu Santo. Toda persona que recibió a Cristo tiene el Espíritu Santo, pero no todos nos guiamos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona dice, Señor, quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, quiero hacer las cosas a tu manera y no a las mías, eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Lleno del Espíritu Santo no es sentir un calorcito por las manos o tirarte de risa o tener el ladrido santo o el vómito santo, nada de esas locuras. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser controlado por Dios y hacer su voluntad. Efesios 5, 18. Vamos por favor para allá. Efesios 5, 18. Vayan a buscarlo. Y subrayenlo. Está muy bueno muy sencillo. Efesios 5, 18. Lo tenemos ahí en nuestras notas. Ok, Rosendo, ¿lo puedes leer, por favor? Hermano, ¿cómo dice? Fuerte. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ok, gracias. Este versículo dice varias cosas. Primero dice que no nos embriaguemos con vino. Entonces, un cristiano no debe de tomar alcohol. A propósito, ahí dice que no nos embriaguemos. ¿Sabían que una persona se empieza a embriagar desde el primer momento que toma una copa con alcohol? Entonces, la Biblia nos habla acerca de la abstinencia, ¿verdad? Y cuando una persona dice, yo antes tomaba, pero ahora quiero seguir al Señor, empieza a renunciar a algunas cosas, entre ellas, ya no me voy a echar mis copitas, ni mi cerveza, ni en mi caso no comemos ni los chocolates rellenos de licor, ¿verdad? Porque también tiene alcohol. Y son decisiones que hemos tomado por querer agradar con el Señor, agradar al Señor, perdón. No es una imposición, sino la Biblia dice, no os embriaguéis. Y derivado de ese versículo, uno debe de decir, yo quiero agradarte, Señor. Entonces ya no me voy a embriagar, ya no voy a llegar borracho, ya no voy a meterme en vicios. Y este versículo habla de eso, ¿verdad? En segundo lugar,
nos dice un mandamiento: sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento, ¿sí o no? No es una recomendación, sino dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La cosa es que a veces no sabemos ni qué significa ser llenos del Espíritu. Otra vez, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Significa ser controlados por el Espíritu Santo y que vivas como a Dios le agrada, que dejes que Él reine en tu vida, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo, alguien dijo esto, hermanos, no es que tú tengas más del Espíritu Santo en ti. Porque ¿cuánto recibiste el Espíritu Santo en ti? ¿Cuándo? Cuando recibiste a Cristo. Entonces, si tú recibiste a Cristo, ya tienes al Espíritu Santo ahí. Entonces, el problema no es recibir a Cristo. El problema no es no tener al Espíritu Santo. El problema es dejarte controlar para que vivas como Él quiere que vivas. ¿Sí ven? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es que dejes al Espíritu Santo guiarte, controlarte y dirigir tu vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando un cristiano no se deja controlar por el Espíritu Santo y hace lo que quiere, y es que no puedo dejar yo de tomar, no puedo dejar de decir groserías, no puedo perdonar, no puedo hacer lo que Dios me pide. Es un cristiano, sí. Es salvo, sí. No pierde su salvación, no. Pero es un cristiano carnal. ¿Okay? Pero si tú, y mi corazón es que ustedes y yo podamos ser cada día mejores cristianos, que seamos un cristiano espiritual, ¿verdad? ¿Quién es un cristiano espiritual? El que está lleno del Espíritu. ¿Sí ven? Fíjense, vamos a Gálatas. Bueno, esperen, todavía no. Este versículo 18 dice una cosa interesante. Primero habla del alcohol y luego habla de ser llenos del Espíritu Santo. Algunos podrían pensar, tal vez Pablo está cambiando de tema muy, muy rápido, ¿no? Primero habla del alcohol y luego cambia de tema muy rápido. Es como cuando algunas personas te hablan de un tema y luego cuando menos te das cuenta ya están hablando de otra cosa. Y hasta tú dices, perdón, ¿de qué estamos hablando? Porque ya te cambió el tema. Algunos piensan que Pablo era así, pero no. ¿Por qué Pablo habla primero del alcohol y prohíbe tomar alcohol, prohíbe embriagarse, y luego habla del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque son muy similares. Estar borracho, estar embriagado es muy similar a estar lleno del Espíritu Santo, ¿sabían? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra definición? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser controlado por el Espíritu de Dios. Ahora, al principio cuando tú tomas alcohol, tú decides tomarlo, pero después el alcohol te controla a ti. Y haces cosas bajo los efectos del alcohol que no harías en tu sano juicio. Como por ejemplo, ¿qué? Cuando una persona toma alcohol y es controlada por el Espíritu Santo, se embriaga con alcohol y el alcohol te controla, ¿qué haces? Ser agresivo, ok. Una persona puede ser bien tranquila, pero se echa unos alcoholes, se siente la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y ya piensa que puede pegarla hasta la pared y ganar, ¿verdad? ¿Qué más? A ver. ¿Cómo es una persona controlada por el alcohol? ¿Cómo la cambia? Puede cambiar hasta su personalidad, ¿no? Cuando una persona es bien tímida y todo, y de repente se echa sus alcoholes y ya a todo mundo le habla, ya es bien sociable. ¿Qué más? Por ejemplo, una persona embriagada muchas veces ya no tiene pena de nada, ¿verdad? Yo cuento mucho acerca de un tío político que, siendo notario y siendo una persona muy estudiada, un día con mucho alcohol se me sentó en las piernas y yo era un muchacho, creo que como de 15 años, y a mí me daba pena que él se me sentó en las piernas, pero él no. Ahora, como notario, como persona refinada, ¿ustedes creen que se me sentarían en las piernas? No. Pero bajo los efectos del alcohol, uno puede hacer cualquier cosa. Así como un alcohólico pierde su juicio y hace cosas controlado por el alcohol, así es una persona llena del Espíritu Santo. Ya no te da pena decir que eres cristiano.
ya no te da pena decir que confías en Dios. Ya das un tratado del Evangelio porque crees que Cristo puede cambiar vidas, porque te cambió la tuya. Con valentía dices, ya voy a tirar a la basura ese alcohol que tengo en mi casa. Varios hemos hecho eso. Si tienes alcohol, lo agarras y lo tiras. Hay quienes han agarrado discos y los echan ahí y los queman su pecado, ¿verdad? Cambian su música, cambian sus hábitos, cambian su forma de ser, su personalidad. Antes eran bien agresivos y ahora son bien tranquilos. Eran bien respondones, eran bien agresivos y ahora Dios los ayuda a calmarse. Eran bien léperos y ahora con la ayuda del Señor cambian su manera de hablar. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es que dejes que Él te controle, y cuando Él te controla, eres diferente en tu manera de ser. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que diariamente seas controlado por el Espíritu Santo. Si lo haces, Dios va a cambiar tu vida y vas a tener buenos frutos. Si no lo haces, no pierdes tu salvación, pero tu comunión se rompe y tu vida va a tener muchas malas consecuencias. Vamos al libro de Gálatas, que es un libro antes, ¿no? Y vamos al texto de Gálatas 5. Lo tenemos en nuestras notas también. Gálatas 5. Gustavo, ¿puedes leer el versículo 16, por favor? Gálatas 5, 16. Otra vez aquí, en otro texto, otra vez nos manda ser llenos del Espíritu. No lo dice en esas palabras, pero sí lo dice similar, lo dice andad en el Espíritu. ¿Lo puedes leer, por favor, hermano? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está, perfecto. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Ser controlado por el Señor, no por tu manera de pensar, ¿ok? Pero luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso nos enseña que todos, aunque ya somos cristianos, aunque ya hemos recibido a Cristo, tenemos deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Que a un cristiano se le llega a antojar una cerveza fría. Sí. Pero ¿qué hay que hacer? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne y decir, no, esto no está bien, no lo voy a hacer. ¿Sí ven? Antes tomaba, pero ahora, como se me antoja, mejor le huyo. ¿Sí ven? Ahora fíjense, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, tú y yo tenemos deseos en la carne, pero el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué está diciendo? Que tu carne y tu deseo de agradar a Dios chocan, conflictúan. Y cuando chocan, tienes un conflicto en tu corazón, ¿verdad? Y dices, es que no quiero tomar una cerveza, pero se me antoja. Es que no quiero decir groserías, pero se me salen. Y es una lucha. Por eso ser un cristiano que agrada a Dios no es fácil. Si fuera fácil, todos los de la iglesia, toda la gente cristiana agradaría a Dios con su vida, ¿sí o no? Pero ¿a poco todos los cristianos agradan a Dios con su vida? No, hay cristianos carnales. Ahora, una cosa más. ¿Qué pasa si eres un cristiano carnal? Fíjense el versículo 18. El 19. ¿Qué pasa si eres un cristiano carnal? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio. ¿Un cristiano puede cometer adulterio si se descuida? Sí. Cuando hace lo que su carne dice. ¿La Biblia está en contra del adulterio? Sí. ¿Es pecado? Sí. Y ahí dice, pero las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciendo este texto? Que una persona sin Cristo se comporta así, pero un cristiano ya salvo, si vive bajo la carne, no pierde su salvación, pero se comporta como una persona sin Cristo, ¿no? Con borracheras, orgías, envidias. Ahora, vean el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, o sea, cuando te dejas dirigir por el Espíritu Santo, controlado o lleno por el Espíritu Santo, ¿qué vas a tener en tu vida? El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí ven? Entonces, este texto está diciendo, si tú eres lleno del Espíritu, decides, voy a hacer las cosas a la manera de Dios, no a las mías. Señor, lléname, contrólame, dirígeme, quiero hacer lo que a ti te agrada, no lo que a mí me agrada. Tú vas a tener buenos frutos. Pero si tú eres un cristiano que te dejas guiar por tu carne, vas a tener malos frutos, que están ahí, ¿verdad? Fíjense, vayan al capítulo 6. Versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8. ¿Lo puedes leer fuerte, Ricardo? 8. Hay dos maneras de sembrar, ¿no? Para tu carne y para tu espíritu. No tiene que ver con la salvación. Una vez salvo, salvo por siempre. Pero si siembras para tu carne, ¿qué vas a cegar? ¿Qué vas a recibir? Dice ahí, corrupción. Te va a ir mal, vas a tener una vida carnal, con muchas malas consecuencias. Pero si tú vives controlado por el Espíritu, segarás bendición, segarás la guía de Dios en tu vida y un cambio de vida. Entonces, esos cambios son los que queremos, ¿no? Yo les quiero animar, hermanos, que tomen esa decisión. Yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y no solamente es una difícil decisión, es una decisión que te conviene. Porque tu vida va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu familia va a cambiar, y de verdad, Dios va a estar contigo. ¿Sí ven? ¿Qué vas a cosechar? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a nuestras notas. ¿Qué dice el párrafo? El último dice: ya hemos visto la diferencia básica entre la salvación y la comunión. Sí son diferentes, ¿no? Ahora veamos cómo fortalecer y hacer cada vez más permanente nuestra comunión con Dios hasta que llegue a ser nuestro estilo de vida. Vamos a pausar un ratito.
Vayan a Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7. Vayan buscándolo. Romanos 7. Ya bajó un poco, ¿ah? Ok.
¿Ya tiene Romanos 7? Sí, ok. Vamos a escribir esta siguiente sección. Ya vimos que es diferente, tu salvación y tu comunión. Ahora vamos a ver pasos para cuidar nuestra comunión. No puedes decir, pues como no pierdo mi salvación, entonces pues yo voy a pecar y darle vuelo de la hilacha, dicen, ¿verdad? No, porque Dios te puede disciplinar, porque puedes cosechar para tu carne y puedes cosechar lo mismo que la gente allá afuera, ¿no? Entonces, ¿qué cosechas si tienes borracheras? Pierdes tu familia, pierdes tu salud, puedes hasta morirte de cirrosis. Y yo conozco casos así. ¿Pierdes tu salvación? No, pero pierdes cosas de mucho valor. ¿Sí ven? Entonces, por eso hay que cuidar nuestra comunión. Ahora, son 7 pasos, anótenlo rápido, para prevenir nuestra comunión que se rompa. Número 1, reconoce tu vieja naturaleza. Reconoce. Número 2, cree que al recibir a Jesucristo Dios te ha dado una nueva naturaleza. Cree que al recibir a Jesucristo Dios te dará una nueva naturaleza que te ayudará a experimentar una victoria continua. Victoria continua. Esa es la frase que sigue. Victoria continua. Otra vez. Número 2. Cree que al recibir a Jesucristo, Dios te ha dado una nueva naturaleza. Hay que esperar, hay que esperar.
Vamos a esperar unos minutos más, sean pacientes. Espero que ahorita que esté lloviendo fuerte pueda acabar pronto, podamos continuar y cerrar rápido nuestro estudio.
Creo que ya está bajando, ¿no? ¿Ya escuché un poquito mejor? ¿Sí? Ok. ¿Hacer si me escuchas? Vamos a llenar los 7 pasos que la Biblia nos enseña que debemos de cuidar para que nuestra comunión no se rompa. Número 1, reconoce tu vieja naturaleza. Ahorita lo vamos a explicar. Número 2, cree que al recibir a Jesucristo, Dios te ha dado una nueva naturaleza que te ayudará a experimentar una victoria continua. ¿Okay? Nueva naturaleza que te ayudará a experimentar una victoria continua. Victoria continua. Ahorita lo vamos a explicar. Número 3, sométete al control continuo del Espíritu Santo. Sométete al control continuo del Espíritu Santo. Sométete al control continuo del Espíritu Santo. Número 4, lee y guarda la palabra de Dios. Lee y guarda la palabra de Dios. De nada sirve que la leas si no la practicas, ¿ah? De nada sirve que yo la lea y que no la practique. La Biblia debe de practicarse para gozar las bendiciones de la Biblia. Lee y guarda la palabra de Dios. 5, ora y sométete a Dios. Ora y sométete a Dios. Número 6, huye. Huye del terreno de la tentación. Hay tentaciones que no vamos a poder controlar. Por ejemplo, si una persona, yo les hablaba del alcohol, de lo que leímos. Si eres débil con el alcohol, no te quedes platicando con tus amigos. Huye, ¿verdad? Huye del terreno de la tentación. Número 7, ocúpate de hacer el bien. Número 7, ocúpate de hacer el bien. ¿Ya están los 7? Ok. Romanos capítulo 7. Ya les pedí que lo buscaran. Y vamos a leer varios textos de este capítulo, porque aquí Pablo, para mí, nos consuela. Porque el punto que estamos viendo es: reconoce tu vieja naturaleza. Dice el texto, también llamada la carne, que heredamos de Adán, aún opera en nuestra vida. No seas confiado. ¿Sabes por qué a veces se rompe tu comunión con Dios? Porque te confías y caes y dices, no debí haber hecho esto, pero lo hiciste. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hay que hacer? No pecar de confiado. Vean el versículo número 15. 7:15. Desde el 14, fíjense. 7:14. ¿Ya lo tienen? Romanos 7:14. Y Pablo aquí me consuela porque así como yo batallo con mi carne, tú batallas con tu carne, y Pablo también batallaba con su carne. Entonces, vamos a ver unos cuantos versos donde Pablo está frustrado, está enojado, está triste consigo mismo por su carne que todavía está con él. Cuando tú recibes a Cristo, no dejas de tener tu carne, no dejas de tener los deseos de la carne. Por eso hay que cuidar más nuestra vida. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? 7:14 dice. Vamos a tener que leerlo juntos, el 14. Juntos para que escuche fuerte. ¿Cómo dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense, ¿qué está diciendo Pablo? Yo soy carnal. Entonces, él batallaba con su carne. Tú también, yo también, y mientras estemos en la tierra, mientras no venga Jesucristo por nosotros, vamos a batallar con nuestra carne. Con que no quieres hacer lo malo, pero se te antoja. Te seduce, te tienta. Y Pablo dice aquí, yo soy carnal vendido al pecado. Vean el 16.
Perdón, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense, Pablo era salvo, pero Pablo dice, el pecado que mora, ¿en dónde? En mí. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, otra vez, que mora en mí. El versículo 24, fíjense. Se sentía tan mal con esta lucha que él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, muchos cristianos mejores que tú y que yo han caído en malos pecados, en peores pecados. ¿Sabes por qué? Por confiados. Si tú como hombre platicas con una chica y le gustas y te propone cosas y no huyes y dices, no, yo lo tengo bajo control. ¿No? ¿Qué va a pasar si tú permites una conversación, permites algo, permites estar ahí y te confías? ¿Qué va a pasar? Vas a caer. Si tú como mujer sabes que hay algo que te tienta y te quedas, te va a hacer caer. ¿Por qué? Porque tenemos pecado en nosotros. Cristo murió por tu pecado, murió por el mío, pero la naturaleza de pecado, el pecado está dentro de nosotros. Cristo murió por la condenación de tu pecado, pero todavía la naturaleza, la tendencia está ahí. Ajá. Por ejemplo, un bebé no sabe hablar ni sabe pecar, pero como está en su naturaleza pecar, que crezca tantito y a los cuantos años ya empiezan a ser rebeldes, a ver, y a decir mío y a querer hacer su voluntad, desde antes del año, ¿no? Mis hijas ya ni tiene un año y se hace berrinche y se le tiene que quitar con la sabiduría de la varita, ¿verdad? Entonces, desde chiquitos somos pecadores. No le tienes que enseñar a un perro a ladrar. ¿Ladra de principio? No. Pero espérate. Como está en su naturaleza, nada más crece y va a ladrar. En nosotros, los bebés, no va a pecar un bebé de un mes, pero déjalo crecer y va a pecar sin que nadie se lo enseñe. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Esa es mi naturaleza. Esa es tu naturaleza. Y el día que tú dices, no pasa nada, yo puedo salir con mis amigos al bar sin tomar. Tú estás pecando por confiado y vas a pecar. ¿Qué hay que hacer? Reconoce que tienes una naturaleza inclinada al mal. ¿Sí ven? Por eso un cristiano puede llegar hasta ser homicida o borracho o fornicario o adúltero. ¿Por qué? Porque si le da rienda suelta a su carne, va a caer. Por eso, hermanos, ustedes tienen que cuidarse de su carne. Yo tengo que cuidar de mi carne. Tu esposa no puede estar cuidando de tu carne y tú no puedes cuidarla de tu esposa. Cada uno debe de ser prudente y cuidar tu comunión con Dios. ¿Y cómo le haces para cuidar tu comunión? Reconoce que todavía dentro de ti hay deseos de la carne. ¿O no, hermanos? La verdad es que sí. Y algunos sí me hacen con la cabeza así. Algunos les da pena y me ven así como que, no, pastor, tú eres el carnal, pero yo no. Yo soy carnal, tú eres carnal. Pablo reconocía que era carnal. Hay que cuidar. Si tú no te cuidas y si no reconoces que eres débil, vas a fallarle a Dios. Número 2, cree que al recibir a Jesucristo Dios te ha dado una nueva naturaleza. Una persona sin Cristo tiene la naturaleza de pecado, pero una persona que recibió a Cristo, además de su naturaleza de pecado, ahora tiene una naturaleza nueva. Ajá.
que vence y que puede vencer a la naturaleza de pecado. Por ejemplo, el cuadrito nos habla de 2 leyes. La ley de la gravedad. ¿Cuál es la ley de la gravedad? Que todas las cosas son jaladas hacia el centro de la Tierra. Todos lo entendemos. Pero entonces, ¿por qué un avión puede volar sin que sea jalado al piso? Porque hay otra ley. Y ahí tiene el cuadrito, ¿verdad? La ley de la sustentación aerodinámica. Entonces, sí está la ley de la gravedad, pero con un avión despega y tiene potencia y todo. La ley de la sustentación aerodinámica hace que se suspenda la ley de la gravedad. Y tú ves el avión que no se cae, simplemente sigue adelante. Es lo mismo con nuestra naturaleza de pecado. Ahí la tenemos, sí. Pero cuando tú descubres y crees que Cristo te ha dado poder para vencer el pecado en sus fuerzas, entonces tú puedes decir, por tantos años fui borracho, pero ahora con el poder de Dios, Él puede ayudarme a salir del alcohol. Yo fui blasfemo, fui rebelde, fui grosero y decía leperada y media, pero ahora con la ayuda de Dios puedo quitarme ese hábito. Es bien difícil quitarse los malos hábitos, pero con la ayuda del Señor Él nos puede dar victoria continua. ¿Sí ven? Una persona sin Cristo, ¿cómo va a poder salir de un vicio? Es muy difícil. Pero una persona con Cristo no está sola. Y Él nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Okay? Número 3, sométete al control continuo del Espíritu Santo. De eso ya hablamos. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Que te dejes controlar por el Espíritu. Entonces, si cada uno de nosotros decimos, Señor, lléname con tu Espíritu, ayúdame a seguirte, a hacer tu voluntad, no nada más vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu te va a guiar, te va a mostrar con su palabra, con las predicaciones, hasta con tu sentir, con tu conciencia, te va a decir qué hacer y qué no hacer. Y si tú lo haces, vas a cosechar buenas cosas para tu vida espiritual, para tu familia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número 1, reconoce que tú también eres carnal y que mejor cuídate. ¿Ah? Con el COVID, ¿qué pasaba? Uno decía, ni existe. ¿Y qué pasó? Pues no importa que no creas que no existe, todos existe. Y todos algunos les dio. Entonces, que cuando una persona sabe que te puedes contagiar de COVID, ¿qué haces? Te cuidas, ¿no? Cuando tú sabes que tienes pecado en ti, ¿qué tienes que hacer? Cuidarte. La gente te va a llamar santurrón. La gente va a decir, ay, te crees mucho ahora que eres cristiano, ya no vas conmigo al bar. Es que te crees mucho. No es que te creas mucho. Es que como eres débil, mejor ¿para qué vas a tentarte? ¿Sí? Porque soy débil. Número 2, tienes una nueva naturaleza que Dios te va a ayudar para vencer esos malos hábitos. Número 3, vive controlado por el control continuo del Espíritu. Efesios 5:18 no lo vamos a leer, ya lo leímos. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ya lo leímos. Número 4, lee y guarda la palabra de Dios en tu corazón. La Biblia te va a ayudar a no pecar. Alguien una vez en una Biblia escribió esto: este libro te apartará del pecado y el pecado te apartará de este libro. Por eso yo les pido, lean su Biblia a diario, porque si no la leemos, nos vamos a alejar de Dios y nuestro pecado va a florecer. ¿Sí ven? Entonces, vamos, número 4, lee y guarda la palabra de Dios en tu corazón. Salmo 119, 9. Todos vamos al Salmo 119. Salmo 119. El Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia. El capítulo más largo de toda la Biblia. Es un detallito ahí interesante, ¿no? Salmo 119, versículo 9. Y le voy a pedir a Iván que nos puedas leer nada más el 9 ahorita. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo con Iván.
con que limpiará al joven su camino, con guardar tu palabra. Ahí dice, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? ¿Con qué? Guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Si tú vienes a la iglesia, es bueno, ¿no? Tú escuchas la palabra de Dios, pero no la aplicas. ¿Vas a limpiar tu vida? Aunque vengas a la iglesia. Si lees la Biblia, pero no la practicas, ¿vas a guardar tu Biblia? ¿Vas a guardar tu Biblia? ¿Vas a guardar tu vida? ¿Va a cambiar tu vida? No. Va a quedar igual. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, vean el versículo 10. ¿Lo puedes leer, Iván, también? Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí el corazón es querer seguir a Dios, ¿no? Y ahí dice, con todo mi corazón te he buscado. O sea, yo quiero echarle ganas. Todos los que están aquí y los que están viendo el video es porque quieren echarle ganas en su vida espiritual, ¿sí o no? Y piensan como este corazón, ¿verdad? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Pero si no guardas la Biblia, te vas a alejar de Dios. Y el pecado va a florecer en ti. Vean el versículo 11, también léelo, por favor, Iván. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué tienes que hacer para no pecar contra Dios, según ese versículo? ¿Guardar qué? Los dichos de Dios, ¿en dónde? En mi corazón. Por eso memorizamos versículos. Por eso les pido memorizar un versículo al día, a la lección, perdón. Por eso los miércoles estamos pidiéndoles animándoles a memorizar. Porque en la medida que tengas la palabra de Dios en tu corazón, te va a ayudar a no pecar, ¿sí ves? Entonces, la Biblia nos ayuda a no pecar contra Dios, a no romper tu comunión con Dios. Por eso desde ahorita les he dicho y les he pedido, hermanos, que hagan un esfuerzo. Yo sé que van a fallar, yo lo sé. Nadie es perfecto y están aprendiendo a hacer cambios en su vida cristiana. Y algunos de ustedes tienen muy poquito tiempo. Iván, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Un mes más o menos? Es muy poquito tiempo. Pero no hay mejor momento que cambiar desde ahorita, ir cambiando con la ayuda de Dios. ¿Pero qué tienes que hacer para cambiar? Leer la Biblia diario. Si no la lees, hay gente, hermanos, que va a pasar años y no lee la Biblia. Y además de que su carne va a florecer, va a haber cosas tristes en su vida. ¿Cómo cambiar tu vida? Lee tu Biblia diario. Lee y guarda la palabra de Dios. Entonces, varios consejos, ¿no? ¿Cómo guardar tu comunión con Dios bonita? No seas confiado, reconoce tu pecado en tu vida. Número 2, cree que Dios te dio la habilidad y la nueva naturaleza de vencer, ¿verdad? Un versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos quiere ayudar a cambiar. Número 3, sé lleno del Espíritu, ¿verdad? Sométete al control del Espíritu. Número 4, lee y guarda la palabra de Dios. Vamos al 5. ¿Qué hay que hacer? Ora y sométete a Dios. Cuando tengas tiempos de tentación, tienes que orar a Dios mucho que te ayude. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí se ve? 4:7 estoy leyendo. 4:7 nada más. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Según ese versículo, sométete a Dios, busca ser obediente y aguanta la tentación. O sea, no que te quedes ahí, sino que resiste al diablo. No dice que resistas el pecado. Si tú antes tomabas alcohol, lo peor que puedes hacer es ponerte una cerveza ahí enfrente y decir, yo voy a resistir la tentación de no echarme una michelada. No, eso es ser tonto. Eso es
No reconocer que eres débil. Y eso es el primer punto. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que huir. Pero aquí está diciendo, resiste al diablo, no al pecado, al diablo. Entonces, cuando vienen tiempos de tentación, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo quiero serte fiel. Ayúdame a permanecer firme en tu camino. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Por eso no puedes ponerte la cerveza ahí. Tienes que huir. Ese es el número 6, ¿no? Huye. Entonces, ¿qué tienes que hacer con algunas tentaciones? Huir. Si tú eres débil con el alcohol, no te pongas la cerveza ahí. No pases por una vinatería. No vayas con tus amigos. No, yo voy a tomar en vez de cerveza, ellos van a tomar lo que quieran. Yo refresquito. No, ¿para qué estás ahí con ellos? La carne es débil. Por eso es que aunque la Biblia no prohíbe ir a una fiesta, un cristiano espiritual, ¿qué va a hacer una fiesta? Si no chupa, como dicen, no baila, no fuma, no está ahí tocándose con las personas. Entonces, ¿qué haces ahí? Nada más vas a tentarte y con peligro de caer. Por eso es un cristiano sabio. Va a decir, yo no voy a fiestas, no porque me lo prohíba la Biblia, es que yo voy a huir de ese ambiente porque no quiero ese ambiente en mi vida, ¿sí o no? Y no es que te lo prohíba el pastor o tus papás, uno va a tomar su convicción, no, yo no voy para allá. ¿Por qué? Porque yo quiero cuidar mi comunión con Dios, y si voy a un bar, si voy con mis amigos del mundo, podría yo caer en hacer algo incorrecto. Mejor me separo, mejor evito ese asunto. Huye del terreno de la tentación. Ok, Rosendo, ¿puedes leer el párrafo que dice resistir, huir, por favor? Ahí en nuestras notas. Resistir, huir, es la paradoja bíblica. ¿Sí la ves ahí? Fuerte, sí, ese párrafo. Resistir, huir, es la paradoja bíblica. La Biblia nos enseña que hay tentaciones que podemos resistir, pero hay otras de las cuales es mejor huir. O sea, debemos apartarnos inmediatamente de lugares, situaciones o personas que nos invitan a pecar. Especialmente hay que huir de aquellas tentaciones que tienen que ver con lo sensual. Exactamente, con lo sensual. Entonces, cuando una persona está con alguien que no es su esposa o no es su esposo, y esa chica te coquetea, se te ofrece, o te manda mensaje, o lo que sea, tú no vas a poder resistir. Porque la carne es carne. ¿Qué tienes que hacer? Huir. Cuando un hombre te coquetea, cuando un hombre está ahí, tú tienes que huir. ¿Por qué? Porque las tentaciones es mejor huir. Hay que resistir al diablo, pero hay que huir de las tentaciones. No dice resiste la tentación. No dice resiste la tentación. Dice resistir al diablo, ¿sí o no? ¿Qué hay que hacer con el diablo? Hay que huir, hay que resistirle. ¿Qué hay que hacer con la tentación? Hay que huir. ¿Qué hizo José el soñador cuando esta mujer le dijo, duerme conmigo? ¿Qué hizo? No se puso a platicar con ella, no se puso a convencerla, mira, es que eso está mal. No. Él huyó. Y a veces es más sabio un cristiano que dice, ¿para qué me quedo aquí? Mejor me voy. ¿Para qué estoy aquí a solas con esta persona? ¿Para qué salgo con este grupo de amigos? ¿Para qué voy a este lugar si yo sé lo que va a haber? Es más sabio huir. ¿Okay? Y número 7, ocúpate en hacer el bien y júntate con aquellos que buscan a Dios. Segunda de Timoteo 2:22. Vamos todos para allá. Segunda de Timoteo 2:22. Voy a pedir a Gustavo que nos ayude. Segunda de Timoteo 2:22. 2:22.
aquí se juntan el consejo número 6 y el consejo número 7, ¿verdad? De huir y de ocuparte en hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 2, versículo 22. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Vamos a leerlo con Gustavo. Fuerte, hermano, por favor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con la que el corazón limpio invoca al Señor. Gracias, hermano. Dice, huye de las pasiones. No resiste las tentaciones o las pasiones juveniles, ¿verdad? Entonces es mejor huir. Es mejor huir de las tentaciones. Y no nada más huye, sino sigue otra cosa. Persigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso ir a la iglesia es muy importante. Porque ir a la iglesia te ayuda a saber que no eres el único cristiano que batalla, que lucha, que es tentado, que se desanima, que tiene problemas. Y te reúnes con los que quieren tener un corazón limpio. Con los que trabajas, ¿quiénes quieren seguir al Señor y dejar de tomar? Y dejar de fumar, e ir a las fiestas y dejar de muchas cosas. ¿Quién? Nadie. Al contrario, te invitan, ¿no? Pero en la iglesia vas a encontrar gente como tú que dices, yo recibí a Cristo, yo quiero tener una vida agradable a Dios, yo quiero esforzarme en cambiar mi matrimonio, mi comunión con Dios, quiero crecer en conocer de Dios. Tampoco son perfectos, pero de esa gente hay en la iglesia. Por eso cuando tú vas a la iglesia, te anima, te ayuda, te reta, te ayuda si estás mal, te cachetea a Dios y te hace arrodillarte y ponerte a cuentas con el Señor y seguir adelante en tu comunión con Dios. Entonces el consejo es ocúpate de hacer bien. Entonces, por una parte tienes que huir de lo malo, huir del pecado, huir de la tentación, pero al mismo tiempo seguir y perseguir las cosas de Dios, ¿sí ves? Si tú quitas el pecado, pero no vas a la iglesia, no lo sustituyes por algo bueno, se te va a quedar un hueco en tu corazón. Entonces, si tú te quitas el pecado, pero no lo llenas con Dios, ¿qué va a volver a pasar? Vas a volver a caer. ¿Qué tienes que hacer? Huye y persigue a Dios. Persigue las cosas de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso es que los cristianos, cuando se quieren apartar de lo malo, tienen que perseguir la Biblia, la oración, la iglesia, para que puedan cambiar. Cuando un cristiano de repente deja de asistir a la iglesia, ¿saben qué va a pasar? Otra vez van a resurgir cosas. Y mucha gente me ha dicho esto, hermanos. Íbamos a la iglesia, sí teníamos problemas, teníamos batallas, pero ahí íbamos. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de apartarnos, dejamos de las cosas de Dios, nos apartamos. Y regresaron el alcohol, regresaron los problemas, regresaron los gritos, los problemas matrimoniales, regresaron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tu corazón está hueco. Y si no lo llenas con Dios, lo vas a empezar a llenar otra vez con las cosas de pecado. ¿Sí ven? Por eso, hermanos, si les voy a insistir algo todos estos 4 meses, es ora, lee tu Biblia diario, asiste regularmente sin fallar a la iglesia. Yo sé que en algún momento puede haber alguna emergencia, yo sé que puede haber alguna situación, pero si tú haces esas 3, vas a cuidar tu comunión con Dios. Si se dan cuenta, esas 3 están aquí, ¿sí o no? Entonces, más otras cuantas, ¿verdad? Y aquí le vamos a dejar. Mi plan era acabar la lección, pero la lluvia no nos lo permitió y también llegué 20 minutos tarde, entonces por esa razón no lo vamos a acabar. Pero vamos a leer el último parrafito ahí del número 7. Dice, no es suficiente apartarnos del mal. Fíjense lo que estamos leyendo. No es suficiente apartarnos del mal. También debemos ocuparnos en hacer el bien que Dios quiere que hagamos. Pues si no, tarde o temprano el mal nos jalará. Otra vez. Busca la compañía y amistad de cristianos que practican el bien. Necesitamos la buena influencia de otros. Hermanos, cuando Dios me disciplinó en la prepa y
Yo sabía que tenía que dejar algunas amistades, dejar de ir a las fiestas, dejar vicios. Y yo lo dejé. Pero no solamente dejé esas cosas malas, también dejé a mis amistades que quería en la prepa. Los dejé y yo empecé a buscar juntarme con mejores amistades, estudiosas, hacer amistades en la iglesia. Y eso me ayudó a apartarme del pecado, ¿sí ven? Entonces lo que tenemos que hacer es eso, hermanos, buscar hacer cambios en nuestra vida. El discipulado, este estudio, no es para llenarles de información ahí en la cabeza nada más, echarles cosas de versículos nada más, es para que los hagamos. Y en la medida que ustedes cambien, Dios va a bendecir sus vidas y van a ser mejores discípulos del Señor. Y es lo que yo quiero hacer con ustedes, que Dios me permita estos 4 meses que tomen decisiones de empezar a leer mi Biblia, de empezar a orar, de empezar a alejarme de varias cosas, de empezar a asistir fielmente a la iglesia, porque eso te va a ayudar a ti. No es nada más para yo tenerte aquí, hermano, no es nada más para aquí tener ya la iglesia y a fuerzas yo tenerlos aquí. Les va a ayudar a ustedes, hermanos. Y van a poder estar firmes en el camino del Señor. Entonces, por eso yo les quiero dejar otra vez la misma tarea. Lean su Biblia diario. ¿Cuál es la dieta recomendada? 3 capítulos diarios del libro de Juan y luego los siguientes libros del Nuevo Testamento hasta que se acabe en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no el Antiguo, hermanos? Bueno, es útil, pero es más cansado, es más difícil entenderlo. Entonces, yo les sugiero, empiecen, la Biblia no la lean de principio a fin, leanla de fácil a difícil. Entonces, empiecen con el Evangelio de Juan. ¿Les va a costar trabajo meter un nuevo hábito en su vida? Sí. Algunos dicen que después de 21 días de hacerlo diario, un hábito empieza a ser ya firme. Entonces, ¿te va a costar trabajo? Sí, hermano. Pero acuérdense, la salvación es gratis. Cuidar tu comunión cuesta. Esa es una diferencia. Es lo que estamos hablando. Ser salvo no cuesta nada. Nada más recibes a Cristo y ya. Pero ser un discípulo cuesta esfuerzo de tu parte, cuesta esfuerzo de mi parte, y eso es lo que quiero animarlos a hacer, mis hermanos, que hagamos un esfuerzo. Amén. ¿Y les cuesta un sacrificio venir acá? Sí. ¿Les cuesta tiempo? Sí. ¿Les cuesta hasta dinero? Algunos pagaron gasolina o camión o esfuerzo a caminar. Sí. Pero va a valer la pena. La salvación es gratis, pero la bendición no. ¿Sí están conmigo? La salvación es gratis. La bendición de Dios no es gratis. Algunos saben que estamos hablando del tema de la familia en estos 2 meses. Ser salvo es gratis, pero tener un hogar bíblico, un hogar bendecido, no es fácil. Cuesta. Por eso yo les animo a pagar el precio de ser un discípulo. Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ser salvo no es fácil. Ser salvo es fácil. Ser discípulo cuesta. Y yo les quiero animar, hermanos. Vale la pena ser un discípulo del Señor Jesucristo. Vale la pena, hermano Rosendo, hermano Gustavo, hermano Iván, hermano Ricardo. Vale la pena ser un hombre de Dios, pero cuesta. Cuesta ser un hombre de Dios. Cuesta ser un varón que guíe a su familia, que guíe a su esposa, que guíe su vida como a Dios le agrada. Cuesta, pero vale la pena. Hermanas, cuesta ser una mujer de Dios, sí, pero vale la pena. Y les quiero animar, hermanas, que sean mujeres de Dios también. Estamos en la misma lucha, hermanos. Y mi corazón es que en este discipulado hagamos esos cambios en nuestra vida. ¿Sí? No porque el pastor se los diga, porque ustedes digan, yo quiero ser un discípulo del Señor de verdad, le voy a echar ganas, y si esta semana no leí mi Biblia, la voy a empezar a leer, ¿no? Y la meta son 7 días, y si no la leí todos los 7 días, mínimo la leí más que la semana pasada, y poquito a poquito más, ¿no? Poquito a poquito más. Entonces, les animo, hermanos, a seguir en el discipulado, pero también a hacer cambios en su vida. Eso es más importante.
Esos cambios que el pastor no ve y que tu familia ve, que tú ves, que Dios ve, son los importantes. Y eso es ser un discípulo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque a pesar de la lluvia y de mi llegada tarde debido a esta situación que salió y que se salió de mis manos, gracias porque mis hermanos fueron pacientes. Ayúdalos. Ayúdanos a ser espirituales y no carnales. Ayúdanos en nuestra lectura bíblica y en nuestra oración. Bendice sus vidas y sus hogares y sus matrimonios. Y ayúdalos, Señor, a ser agradables a ti. Cambia nuestras vidas. Ayúdanos y consuélanos de las batallas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tarea: leer su Biblia. Y los 2 versículos de memoria. ¿Ok? Algunos todavía no lo han dicho, entonces Rebe ya va a venir el siguiente viernes. Díganselo. Y hay otra tarea más que ya está ahí pendiente. 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Más allá de eso, no hay más tarea nueva. Entonces aprovechen esta. Básicamente no hay tarea nueva. Entonces persistan en hacer esos cambios. Y lo que tienen atrasado, háganlo, hermanos. Háganlo. La siguiente semana vamos a acabar y ya va a haber tarea del cuestionario y otras tareas. Entonces, por eso aprovechen ahorita para que váyanse con tarea, aunque no es nada nuevo, ¿verdad? Para cubrir el territorio, ¿vale? Vamos a quedarnos ahí, hermanos. Dios les bendiga. Y puedes cortarlo.